Buenos días. Vamos a comenzar nuestra charla sobre lo que es la digitalización del mundo a través de Internet of Everything. ¿Sí? Vamos a hablar cuál es el concepto de mundo digital, o sea, cuál es el concepto de economía digital, hacia dónde nos está llevando Internet of Everything y cómo podemos usar Internet of Everything como el puente hacia ese mundo digital. Para esto vamos a empezar conversando sobre lo que es las distintas olas que tuvimos en Internet, cuáles son los cambios que fueron evolucionando desde la primera computadora que conectamos a Internet, compartir información y cómo fuimos evolucionando en el modo en el cual nos conectamos e interactuamos con el medio. Para esto analizamos los últimos 20 años, ¿sí? El año 95 a lo que estamos hoy o lo que vamos a venir en el futuro. La primera ola, la conexión, las primeras conexiones, nosotros íbamos hacia el dispositivo. El dispositivo estaba fijo, conectado a Internet, y utilizábamos Internet solamente para enviar correos electrónicos o para un buscador, o lo teníamos como un browser, ¿sí? Para poder buscar información. Nosotros nos dirigíamos al dispositivo y buscamos esa información. A medida que fue evolucionando la conexión, ya a principios de la década del 2000, nosotros teníamos tecnologías nuevas. Empezó a aparecer tecnología wireless, conexiones sin cable, y ya nosotros podíamos llevar a Internet con nosotros mismos. Empezaron a aparecer teléfonos inteligentes o dispositivos en los cuales yo podía caminar y tener esa conexión. Aparecen también los primeros sensores conectados. O sea, no solo teníamos computadoras conectadas a Internet, sino que empezamos a conectar dispositivos que no eran computadoras, empezamos a conectar cosas. Y esas cosas empezaban a darnos información o nos empezaban a dar datos, que por procesados esos datos podíamos usar la información para algo más. Ya por el 2010, la cantidad de cosas conectadas empieza a ser 10.000 millones, 10 billones. O sea, pasamos de 200 millones en 10 años a 10 billones. Entonces empieza a haber una conexión de cosas masiva. Y ya para estos años, para el 2015, nosotros tenemos en Cisco una medición que es un grupo que se llama Cisco BNI, Virtual Network Index. Lo que hace ese grupo es medir, digamos, estadísticas de Internet. Dice que tenemos 14.200 millones de cosas, ¿sí? 14.2 billones de cosas conectadas. Lo cual, a partir del 2010 empezamos a hablar de esta era de cosas conectadas, ¿sí? Información que va a estar, o datos que van a estar dando vueltas, digamos, por la red, y poder empezar a utilizar esa información de manera que nos dé un valor agregado, ya sea en un proceso, ya sea en un negocio, en la forma en la cual nosotros vemos la economía. Ya para lo que es ahora, o el día de hoy, nosotros, sobre todo en Cisco, empezamos a hablar de un mundo digital. Entonces empezamos a hablar de cambios en lo que es la economía, o cambios en lo que son los negocios, cambios en la forma en la cual interactuamos con las cosas. Uno de los principios de este mundo digital es la ubicuidad de la conexión. O sea, yo tengo conexión en cualquier medio y en cualquier lugar. Y la facilidad con la cual yo me conecto. Entonces hace que la gente esté ávida de estar conectada y esté ávida de poder correr un proceso. Entonces puedo usar un wearable, por ejemplo, puedo tener una banda para poder saber cómo está mi ritmo cardíaco, cómo estoy, digamos, durante el día, cuánto caminé, cuántas calorías, etc. Ahora el punto es educar, digamos, a cada uno de esos procesos, como hablaba en la charla anterior, para que sea relevante para un determinado fin. Y ese es el punto del mundo digital, ¿no? O sea, nosotros hoy podemos decir que en 2020, según un grupo también en Cisco de consultoría que se llama ISBG, ellos predicen 50.000 millones de cosas conectadas. Hay otras compañías que por ahí dicen 30 billones, otros que dicen 60. O sea, lo que no cabe en duda es que va a haber cada vez más cosas conectadas. Y que este crecimiento es más rápido, es 5 veces más rápido, por ejemplo, de lo que creció la red eléctrica, o 3 veces más rápido de lo que creció la telefonía. Entonces vamos a tener un crecimiento más grande que nos va a llevar a este mundo digital. Haciendo una analogía, este es un libro que yo estoy leyendo de Gary Keller. Es un libro sobre cómo ordenar, cómo ser más productivo para poder trabajar. Pero en la introducción siempre dice que hay un puente o hay algo que hace que las cosas tengan éxito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuenta el caso, no sé, Walt Disney tenía su padre que le consiguió trabajo en una empresa de arte. Él hacía caricaturas nada más, o sea, hacía un arte fijo, y no consiguió trabajo en el periódico, y cuando fue a esta compañía descubrió el mundo de la animación y de ahí empezó a hacer su propia compañía de animación. Lo mismo pasa con el mundo digital, o sea, este cambio que nosotros estamos viviendo tiene un agente que es justamente quien propulsa o quien nos lleva a vivir de esta forma digital. Y ese agente es más que nada
Internet de las cosas. O sea, poner estas cosas sobre la red y a generar datos, y esos datos que puedan ser procesados de una manera relevante, de una manera de poder generar un beneficio. Desde el punto de vista formal, la definición de Internet de las cosas, nosotros tenemos justamente que es los dispositivos conectados en forma inteligente, de manera tal de que generen un beneficio o un gran beneficio a un negocio o a una calidad de vida. Y eso es lo que vamos a buscar. O sea, ¿es interesante tener la heladera conectada? Quizás sí, pero quizás no es relevante. O sea, yo sé cuántas veces abrí la heladera en mi casa, por ahí no genera ningún beneficio para mí. Pero si eso mismo lo ponemos, no sé, en una cadena de supermercados, saber, digamos, si una heladera queda prendida, se pierde una cadena de frío o se puede perjudicar, digamos, un cliente, ahí yo puedo generar con ese mismo proceso una información que sí es relevante para ese negocio. Entonces lo que buscamos es justamente mostrar cómo nosotros podemos generar nuevos modelos de negocios, cómo podemos mejorar la calidad de vida a través de esta conexión. Así aparecen nuevas empresas o aparecen nuevas formas de hacer negocios, ¿sí? Una es el caso del transporte. Por ejemplo, tenemos Uber, tenemos Easy Taxi, más en Latinoamérica, Easy Taxi, donde yo puedo transportarme de una forma distinta, donde yo puedo saber quién me va a venir a buscar, es más seguro, es más barato, entonces es mejor por todos lados, digamos, o sea, es mejor experiencia para el usuario. Cambia la calidad con la cual el usuario puede trabajar. Desde el punto de vista de digitalización también, nosotros tenemos nuestro chairman, Joe Chambers, que predice, digamos, que en los próximos 5 años, 40% de las compañías que hoy son incumbentes van a dejar de serlo. Entonces, compañías tradicionales comienzan a ver otros modelos de negocios. Así como tenemos a Starbucks, que por ejemplo invirtió desde el lado de producción, o sea, cambiando todos sus switches industriales y poniendo procesos automáticos en la producción, en la selección del café y cómo elaborar el café, pero también en aplicaciones de loyalty, por ejemplo, ¿no? De lealtad hacia el cliente. O sea, son otros modelos que nacen. Philips también es otra compañía que está innovando con las lámparas, ¿sí? Tienen su sector consumer con Philips Hue y tiene también su sector enterprise, ¿no? Donde están conectando lámparas a internet, donde yo puedo desde mi celular entrar a una sala de reunión, cambiar la luz, mostrar, digamos, distintas escenas en mi casa, si tengo, no sé, un mantel de un color, poner la luz de otro color, etc. O sea, buscar distintas experiencias de vida para un mismo negocio, ¿sí? Boeing, por ejemplo, con General Electric, tiene conectadas las turbinas que generan gigas de información por día, y esa información es analizada justamente para tener mejores mantenimientos, mejorar el mantenimiento, por ejemplo, de cada uno de esos motores. Entonces vamos a ver cómo compañías tradicionales van a cambiar, o cambian sus modelos, o van a aparecer compañías nuevas, ¿sí? Como el caso de Uber, o como el caso de Amazon haciendo negocios en Service Provider, cuando empezaron como una tienda digital, ¿no? O sea, tiene Amazon Computing Services. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar este concepto? O sea, el concepto de Internet of Everything, ¿dónde lo podemos aplicar? Estas cosas conectadas lo aplicamos en cualquier rubro de la vida. O sea, lo podemos aplicar hacia la gente, lo podemos aplicar en las casas, lo podemos aplicar en ciudades. Tuvimos una charla antes, hablaron mucho sobre lo que nosotros conocemos como ciudades inteligentes, enterprise o mercado empresarial. O sea, en cada uno de esos sectores podemos tener aplicaciones del Internet de las cosas. ¿Y cómo lo vamos a medir? A medida que nosotros ponemos cosas y conectamos más de estas cosas, podemos generar distintos sistemas. Y estos sistemas entre sí pueden generar o pueden tomar información de contexto. Entonces, de esta manera empezamos hablando de protocolos como eran machine to machine, o sea, conectar dos máquinas, tener información sobre una aplicación de negocios que podía conectar a otra máquina o quizás a otra persona. Entonces teníamos machine to people o machine to machine. Pero ahora nosotros hablamos de sistemas que pueden conversar entre sí, entre las distintas aplicaciones. Entonces, de esta forma vamos a tomar información de contexto. O sea, cada uno de estos instrumentos van a trabajar en forma orquestada, de forma tal de, si por ejemplo yo quiero saber si una persona tiene estrés o no, yo puedo medir quizás, no sé, la adrenalina o la cantidad de pulsaciones que puede tener. Pero si empiezo a tomar información de contexto, sé por qué lo tiene y si es, digamos, un problema o no. ¿Sí? Ya deja de ser una medición, es una información que tiene, digamos, mayor certeza. Entonces yo puedo saber qué temperatura hay en el ambiente, si está solo o está acompañado, si está en el tráfico, si el tráfico está duro en ese momento o no. Y de esa manera yo puedo tomar una decisión o una decisión más asertiva. Entonces, de esta forma, nosotros empezamos a plantear sistemas de IoT. O sea, vemos a IoT como un sistema donde vamos a tener los sensores, ¿sí? En una capa
de abajo vamos a tener sensores o cosas que estamos conectando, que van a tener que ser transportadas hacia las aplicaciones para poder tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo las vamos a transportar? No es solo la parte networking lo que nosotros vemos, que es el router, el switch o la parte de wireless, sino también poder distribuir la computación, o sea, poder distribuir el procesamiento en lo que llamamos fog computing. Aparece una nueva capa entre lo que está la nube, digamos, y los sensores. Aparece una capa intermedia que llamamos fog, donde podemos procesar información y de esta manera podemos tomar decisiones en tiempo real. Entonces hay procesos que quizás necesiten, procesos de manufactura o procesos en distintas verticales que necesiten esa respuesta de tiempo real. Entonces puedo procesarlo en el extremo. Puedo enviar la información relevante al data center y no inundar la nube de información que no sea relevante. Y este es el concepto justamente de fog computing. A la vez que empezamos a agregar este tipo de capas de inteligencia en la arquitectura, nosotros tenemos la posibilidad de analizar datos, como decía antes, en tiempo real. Utilizar sensores también que analicen datos. O sea, una cámara de video, por ejemplo, es un ejemplo donde yo puedo tomar una decisión en tiempo real basado en un análisis de lo que está sucediendo en la imagen. ¿Sí? Ese es otro de los casos. La seguridad empieza a ser otro aspecto importante dentro del sistema. O sea, yo necesito seguridad cibernética, cybersecurity. Si voy por ejemplo, conectar una subestación de electricidad, si alguien puede entrar, digamos, sin permiso a esa subestación, podría generar un apagón en una ciudad o en un sector. Entonces, es un tema súper relevante. La privacidad de los datos también es relevante, o sea, qué es lo que voy a usar con la información que estoy teniendo y con quién la voy a compartir. De hecho, también es un rol del Estado de legislar, digamos, hay bastantes agujeros de legislación sobre cómo manejar la privacidad de los datos, y ese es otro punto importante. También la seguridad física, o sea, poder cubrir de cualquier tipo de ataque, ya sea cibernético o un ataque físico, y aparecen herramientas de administración. Yo empiezo a poner capacidad de procesamiento distribuido en distintos nodos, necesito orquestar, digamos, los cambios de reglas a través de herramientas de administración. Y de esta forma tener un sistema que permita transportar de forma segura esa información para que distintos sistemas o de partners de ecosistemas puedan generar aplicaciones vinculados a distintas verticales. ¿Sí? Siempre con el concepto de que el dato que voy a generar aquí va a ser procesado en algún punto de forma tal de que ese proceso conecte a otra persona o conecte a una máquina, pero que sea en forma relevante, o sea, que genere un beneficio tangible. Y ese es el punto hacia donde se mueve hoy este concepto de digitalización, o sea, buscar un beneficio económico o un valor económico en esa conexión. Vamos a hablar ahora en la segunda parte, ya sabemos, digamos, qué entendemos por Internet de las Cosas, esta conexión, digamos, de poner datos sobre estas cosas que estamos poniendo, el análisis a través de del concepto de Internet of Everything. Y vamos a ver cuáles son estos valores económicos que podemos tener con este concepto. O sea, hablamos de valor económico y no de tamaño de mercado, porque buscamos cuál sería el valor óptimo que podemos tener para un determinado proceso y cuál es el beneficio que le puede generar, cuál es el beneficio social o cuál es el beneficio que puede generar a una determinada vertical. Entonces vemos que hay distintas mediciones que hacemos dentro de Cisco, donde tenemos experiencia del cliente, innovación, cadena de distribución, logística, cadena de distribución, digamos, es un valor muy grande que puede tener en Internet del todo, el concepto de Internet de las cosas. Productividad también es otro concepto importante. Lo interesante, más allá de que el valor es grande, es en cuánto se mide este valor económico. O sea, nosotros lo medimos en trillones de dólares, o sea, son miles de millones, ¿no? O sea, es un valor muy grande, o sea, para cada uno de estos rubros, ¿sí? La base de Internet de las Cosas justamente es la innovación o son las ideas. Entonces, eso es uno de los puntos también fuertes donde nosotros vamos a tener un valor económico muy grande a medida que apliquemos esas ideas. Algunos de los datos que podemos tener de por qué aplicar esto es, si nosotros vemos el mundo del retail. Retail tiene determinados desafíos, ¿sí? Comparados con un retail electrónico. Por ejemplo, estas son algunas estadísticas, ¿no? 21% de las tiendas no saben qué está buscando el cliente. Si yo comparo, digamos, con una tienda electrónica, o sea, yo sé exactamente dónde hice clic, cuando veo una cosa, a dónde voy, cuánto tardo en cargar el chango, si salgo y hago la compra, o si dejo el cart, digamos, completo para la próxima visita que yo tenga.
O sea, hay mucha información que tiene el retail electrónico que no lo tiene el retail clásico. Entonces, uno de los casos de innovación justamente con Internet de las Cosas es poder tomar esa información. Existen muchos ejemplos de cómo yo puedo analizar, digamos, el flujo de las personas, hacia dónde van, contar qué tipo de gente viene, pasar publicidad según el cliente que está. O sea, hay varias cosas que pueden impactar sobre estos desafíos que ofrece el retail, donde también vemos un valor económico de 1.6 trillones. O sea, es, digamos, un negocio también grande. La cadena de valor es otro rubro interesante para el Internet de las Cosas, la cadena de distribución, donde nosotros, o donde siempre se habla, ¿no?, que la cadena de distribución terminaba cuando yo ponía el producto dentro del camión y se iba a distribuir. En este caso, si yo puedo continuar, digamos, el seguimiento de ese producto, dónde está, cuándo se consume o cuándo muere el producto, o sea, podría tener el análisis completo, si yo sé cuando el consumidor lo tiene y después el producto se rompió, o sea, puedo mandarle a alguien que lo cambie o que repare ese producto, la cadena de distribución tiene un final mucho más extenso. Entonces, acá hay uno de los valores, digamos, este es McKinsey, es un consultor que lo que dice, digamos, es que puede, en definitiva, de todos los porcentajes, ¿no?, donde se puede ganar, que los valores de cada uno de los productos podrían mejorar en 0.5%. Si ustedes piensan todos los productos que se distribuyen en el mundo en todo el tiempo, 0.5% es, digamos, un valor grande. Otro de los conceptos es este paper de Michael Porter, ¿no?, donde plantea cuál es el dispositivo inteligente conectado. O sea, y qué ventajas trae el poner un dispositivo inteligente conectado. Una de las primeras preguntas que van a salir cuando empiezo a trabajar y digo, bueno, tengo un determinado producto, este producto le doy inteligencia, lo conecto y empiezo a analizar esa información, es cómo se extiende los límites de mi industria. O sea, cómo pasa a ser otro negocio quizás. Y una de las preguntas básicas que pueden salir es cuál es mi verdadero negocio una vez que yo pongo esta información dentro de la red y la puedo analizar. En este caso, Porter analiza el paper es interesante, si ustedes tienen acceso y lo pueden leer es bastante interesante. Habla de fuerzas de competencia, 5 fuerzas de competencia que son interesantes. Pero desde el punto de vista de la industria, o sea, cómo define, por ejemplo, una industria de granja, ¿sí? Entonces, una empresa que hace tractores. Entonces, el tractor en sí es un producto. Si ese producto yo le agrego inteligencia, cuando agrego inteligencia puedo empezar a tomar información de cómo está operando el producto y cómo opera contra otro medio, por ejemplo. Si a ese producto luego lo conecto, esa inteligencia o esos datos que están generando los puedo tener en tiempo real y los puedo conectar. Entonces él habla de sistemas. Yo tengo mi tractor, tengo mi producto inteligente, que puede ser el software que tengo sobre el tractor, información sobre el motor, información sobre lo que está haciendo, qué tarea está haciendo y cómo la está haciendo. Y esa conexión la conecto. O sea, la conecto y yo puedo empezar a tomar información. Ahí voy a tener mi producto original, que era el tractor. Ahora tengo un sistema, digamos, que puedo compartir con otros sistemas. Entonces mi producto empieza a ser un sistema donde tiene información con terceras partes para poder generar una cosecha, no sé, óptima. Pero a su vez puedo empezar a hablar con otros sistemas. Entonces, de empezar a hacer solamente un producto, que era este tractor, si empiezo a hablar con el sistema de clima, o si empiezo a hablar con el sistema de sembrado, y empiezo a hablar con otros sistemas, empiezo a tener la administración de la granja completa. Entonces, empieza a extender el límite donde yo comenzaba. O sea, comenzaba con un producto, al producto le agregué inteligencia, lo conecté y empecé a vincular información que pueda tener alrededor del ecosistema donde trabaja ese producto. Y eso genera, digamos, una industria o una redefinición de la industria. Y pasa con muchas otras compañías que también empiezan a tomar más y más sobre servicios sobre el mismo producto base que tenían en ese momento, ¿sí? Axida es otra compañía que también trabaja, es una compañía que tiene sensores en el cloud y hace análisis, información de distintas formas de conexión. Entonces, uno de los planteos que hace son modelos de maduración que puedo tener en un producto. O sea, cómo puedo ir creciendo en la maduración del producto en distintas etapas. Nosotros, por ejemplo, vemos este producto como una solución de administración de activos, ¿sí? Asset management para nosotros. Y hay distintas formas de administrar un activo. Si es un sitio, si es un activo remoto, en este caso sería un vending machine, es un activo remoto. Si es un activo móvil, si es un policía, por ejemplo, si es una patrulla o es un fleet management, flota que se está moviendo. Hay distintas formas de administrarlo. En este caso, nosotros tenemos
o como plantea Axida, el primer nivel es estar desconectados. Entonces, yo tengo el vending machine y paso una vez por semana a cargar Coca-Cola o el líquido que esté vendiendo y a cambiar, a poner plata o quitar la recaudación y poner el cambio. Entonces no tengo información alguna, o sea, tengo un costo alto de servicio, no sé si tenía Coca-Cola o no, por ahí fui y estaba lleno, por ahí no tiene cambio hace una semana y dejé de vender porque no tenía cambio, etc. Entonces el segundo nivel ya es conectarlo. Entonces empezar a tener algún tipo de información, aunque sea información fragmentada, saber si funciona o no funciona, si está apagado, si alguien lo desconectó. Entonces puedo saber y tomar una acción en función de esa información. Luego yo puedo empezar a tener un nivel más avanzado y poner inteligencia sobre el servicio. Entonces decir, bueno, puedo predecir mantenimiento. Si yo tengo un vending machine, ¿no?, donde, no sé, se quemó el tubo o el tubo se quema, la luz, la iluminación se quema cada 10.000 horas. O sea, puedo calcular cuándo tengo que ir a cambiar o recambiar esos tubos de manera proactiva para no perder la iluminación y que eso siga vendiendo. Si los botones tienen una vida útil de X cantidad de apretadas, puedo contar cuántas veces aprieta el botón para pedir la gaseosa y hacer el cambio. Entonces puedo empezar a predecir los mantenimientos y el último caso sería la optimización. Uno de los puntos que nosotros buscamos con el Internet del todo justamente es optimizar, una de las partes es optimizar los procesos de negocio. Entonces ya podría estar vinculando el mantenimiento con la recarga del producto, con el cambio o la caja si tengo que cambiar, si tengo que reponer y buscar nuevos modelos de integración, ¿no? En este caso, bueno, no sé, estas máquinas de Coca-Cola, si las conocen, se pueden sacar más de 1000, si no me equivoco son 1000, o anda por ahí, o varios de cientos tipos de Coca-Cola, de gaseosa, ¿sí? Porque puedo vincular cherry con Coke, con lime, o sea, tiene un montón de sabores, ¿sí? Naranja, Coca-Cola naranja, entonces puedo combinar lo que quiero. Entonces cambia la forma en la cual yo daba mi propio servicio. Bueno. El último de los casos que quería analizar también sobre Internet de las cosas es, hay un paper de Gartner, este sí es público, si ustedes lo buscan, Lee Hong es el creador del paper, donde es muy corto, pero pone 4 factores de cómo aplicar el Internet de las cosas. 2 que impactan en el estado de resultados, en la parte de abajo, el estado de resultados en el bottom line, y 2 que van al top line, ¿sí? Entonces dice que separa la economía digital o el mundo digital en estos 4 aspectos: en la administración, en la operación, monetizar y extender, en este caso sería la cadena de valor o la cadena de distribución. Cuando habla de manejo, es justamente optimizar el activo. Lo que habíamos antes de tener el vending machine, saber cómo está funcionando y cuáles son las variables que tiene en ese momento. La operación es, por ejemplo, en el caso de una empresa manufacturadora o, no sé, una empresa de oil and gas o mining, que es importante acá en Chile, poder tomar operación en forma remota. Entonces, tener el departamento de operación, ¿sí?, trabajando con el departamento de tecnología para poder tener esa información de manera remota y poder operarlo en el momento justo. Entonces, tener, por ejemplo, un experto remoto que quizá está en la mina en otro país y poder accionar sobre una actividad que tienen que hacer acá en Chile. Esa es la parte de operación. Los 2 primeros casos buscan eficiencia, buscan mejorar la eficiencia de ese proceso. Los otros 2 son procesos de monetización. Por ejemplo, el primero es monetización. Monetizar es cambiar la forma en la cual se vendía ese servicio. Entonces empiezan a aparecer todas ideas que algunas son rentables y otras son ideas quizás, ¿no? Pero hay compañías de seguros, si yo conecto el automóvil, por ejemplo, que puedo pagar por lo que uso el automóvil. Entonces, si yo no uso el automóvil seguido, yo viajo, por ejemplo, 3 semanas al mes normalmente, entonces hago muchas menos millas de las que hace mi mujer. Entonces yo debería pagar menos seguro porque manejo menos. Entonces yo puedo tener mi automóvil, cuando me subo me puedo registrar, sabe que soy yo y puede saber cuánto manejé y entonces me pueden cobrar por el uso, ¿sí? Entonces solamente pago cuando manejo, ¿sí? Y así hay varios modelos de monetización que, sobre todo, uno de los que usan esta ventaja son los proveedores de servicio. O sea, proveedores de servicio acostumbrados a vender servicios flat, digamos, por mes, pueden usar varios servicios que dicen, ok, bueno, cobro por uso, ¿no? Cobro por uso. La extensión puede ser la extensión del servicio, como veíamos antes de Porter. Proveedor de servicios, un ejemplo clásico es Home Connected para el consumer, las casas conectadas, o sea, Digital Life de AT&T o Verizon, que tiene Home Connected. O sea, subió, por ejemplo, AT&T entre $50 y $75 el ARPU,
que es una medición de cuánto es el revenue por customer que puedo tener, por cliente, o sea, solo por el producto de Digital Home, ¿no? Entonces es una extensión, tenía el Triple Play, ahora conectan la casa, me cobran, digamos, un fijo por unos sensores, yo puedo elegir una puerta, una ventana, una cámara de video y después un adicional por cada sensor que voy agregando, ¿sí? Después cada service provider tiene variantes, pero ese es más o menos el modelo de negocios. Y la extensión de los servicios de la cadena de distribución es la cadena digital, que es lo que decía antes, poder saber dónde está el producto hasta que el producto llega, por ejemplo, a una góndola, si lo voy a retirar, saber qué retiraron para reponerlo, y saber si se compró, dónde se fue, y si puedo tener estadísticas de uso, sé cómo lo usan mis usuarios. ¿Sí? Si tenemos un termostato Nest, por ejemplo, que es para poder controlar, es de Google, ¿no? Sabe exactamente cómo yo uso mi aire acondicionado, sabe cómo lo usa el de al lado, el de al lado, el de al lado. Y esa información es un sistema que puede ser compartido, y estos son los agujeros legales por ahí que hay, con otras compañías para saber qué ofrecer, ¿no? Si yo vendo filtro de aire acondicionado, sé exactamente cuándo lo tendría que cambiar ese filtro. Entonces puedo generar también una eficiencia con esa información. Concluyendo, o sea, otros modelos de negocios o innovaciones que aparecen con Internet de las Cosas es el caso de Hy-Vee, es un supermercado en Estados Unidos, una tienda no muy grande, 200, 300 tiendas, que por ejemplo tiene aplicaciones, que es una nueva división de AT&T, que es Mobile Enterprise Application. Entonces hacen aplicaciones para empresas donde yo puedo saber, por ejemplo, qué es lo que tengo que comprar, mi shopping list, me dan los cupones de descuento, puedo moverme por el supermercado, me dice exactamente dónde está el producto, me sugiere qué hacer o qué cocinar con eso, y queda un registro de todo lo que fui comprando, ¿no? Entonces eso también sabe el cliente. Vodafone en Europa con Clever Miles. Si ustedes, no sé si tienen autoscoring, Chile creo que trabaja mejor que en otros países el autoscoring. Pero el autoscoring normalmente, como decía antes, es solo yo declaro cuánto voy a manejar por año, si no tengo ningún claim, ningún reclamo en el seguro, no me dan un score y con eso pago, ¿no? Un perfil donde vivo, qué estudié, y de esa manera me dicen cuánto tengo que pagar. En cambio, si saben cómo manejo, por ejemplo, pueden sacar un score real de vida en tiempo real. ¿No? Si yo soy una persona que acelera, si va más rápido de la máxima, entonces puedo tener un score que es asertivo a cómo soy yo. Eso es una de las cosas que pueden pasar. Beneficios que da esto es tener un tránsito más seguro también o cuidarse, ¿no? Progressive en Estados Unidos, por ejemplo, nos dice si yo freno de más, el auto me hace un ruido, si acelero fuerte me hace un ruido, y en cuestión de cuántos ruidos tuve por semestre, después me hacen un cashback. ¿Sí? Me devuelven plata. Si no tuve ruidos, manejé mejor, me devuelven plata. Si tuve ruidos, manejo peor, no me devuelven plata, por ejemplo. ¿Sí? Es otro modelo. General Motors también modificó, digamos, sus plantas con tecnología, ¿no? De automatización de plantas para justamente buscar en manufactura, lo que se busca es tiempos de startup rápidos, o sea, si yo tengo que mover la planta de producción, y los mantenimientos que sean prácticamente cero, ¿no? O sea, perdón, las caídas, la reducción de caídas. Entonces, con tecnología de automatización de factories, buscó, digamos, 7 millones, tiene 7 millones de ahorros por año. ¿Sí? Concluyendo, la idea de esto, ¿cuál es? O sea, mostrar que Internet of Everything o Internet de las Cosas, digamos, es algo real y es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, y ¿cuándo ocurre? Cuando realmente se encuentra innovación o cuando esta innovación se pone en línea con el modelo de negocios para poder generar beneficios. ¿Tiene desafíos? Seguro que tiene muchos. O sea, tiene agujeros legales, tiene desafíos de privacidad, tiene que integrar la parte de operación con la parte de tecnología, sobre todo cuando estamos hablando no de consumer, ¿no? Que estamos en el mercado de enterprise, aplicaciones de enterprise, de mercado empresarial. Entender dónde vamos a hacer las inversiones y entender si esa innovación realmente va a generar un beneficio, ya sea en cualquiera de los 4 puntos que veíamos del modelo de Gartner, ¿no? Si va a ser beneficios de ahorro, de eficiencia o van a ser beneficios para incrementar la facturación. Y esos son los puntos que van a motivar, digamos, un crecimiento cada vez más amplio del Internet de las Cosas. Por último, como mensajes, digamos, Internet de las Cosas o el Internet of Everything nos trae la digitalización. La digitalización de la economía nos trae estos nuevos modelos de negocios, ¿sí? Y nos traen este cambio de la industria o esta extensión de la industria. Ver el IoT o la Internet de las Cosas como cosas conectadas nada más, independientes, es una visión limitada. O sea, estas cosas independientes son la base de los sistemas que tienen que crecer en forma, digamos, hegemónica para poder controlar esos datos y generar una información relevante. Y eso es lo que nos va a traer el verdadero beneficio.
El otro punto que lo había mencionado durante la charla es saber cuál es mi negocio. Una vez que yo empiece a poner estas cosas conectadas o crear valor, digamos, sobre la información o sobre los datos que me dan estas cosas, saber cómo lo voy a utilizar. Y si mi negocio es realmente el producto primario que tenía o ahora tengo un negocio mucho más amplio que me voy a mover por otro lado. ¿Sí? Y por último, el Internet of Everything, no cabe duda que mejora, digamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que trabajamos y sobre todo la forma en la cual interactuamos con el medio. Si ustedes quieren más información y tienen, digamos, plataforma Apple, pueden bajar este libro Descubriendo Internet de las Cosas, es un libro gratis, está en español, así que pueden ingresar y pueden bajar la información. Bueno, muchas gracias.